Lina Meruane es un orgullo para la literatura de nuestro país, con tremendo reconocimiento a nivel mundial, y también lo es para la diáspora palestina. La escritora Lina Meruane. Lina Meruane tiene una opinión. ¿Para qué vamos a estar acá repitiendo todos los premios, todos los libros de Lina Meruane? Pero quería preguntarte un tema muy sensible que a mí no deja de llamarme la atención. Lo repetimos prácticamente todos los programas de Palestina por siempre, Lina. Esto de que tanta gente, colegas tuyos, tantos escritores que son sensibles supuestamente, tantos periodistas, porque tú también eres periodista, mirando para el lado, hablando lo políticamente correcto, tratando de empatar un tema donde aquí no hay empate, aquí hay una ocupación simplemente. Palestina pide que se cumpla el derecho internacional, si no hay más magia que eso. Palestina pide que se cumpla el derecho internacional. No sé cómo ves esta situación de tanta gente que quiere mantenerse al margen de lo que ocurre con esta masacre en Palestina. Lina Meruane, en Palestina por siempre. Hola, querido César White y los escuchas de Palestina por siempre. Siempre un gusto poder estar acá, conversar con ustedes. Y te comento, César, que sí que ha sido realmente muy impresionante este año, este último año de genocidio palestino, en el que ha habido una clara y sistemática política de aniquilación, por un lado, de los periodistas y de los escritores y escritoras en Gaza, ¿no? Esta realmente compulsión de silenciar a la prensa, ¿no? A la prensa que está ahí en un espacio cerrado como es Gaza, al que no se ha invitado o no se ha permitido entrar a periodistas internacionales, con lo cual todos los periodistas o casi todos los periodistas de ahí que han sido asesinados han sido periodistas gazatíes, además de toda la otra gente. Pero realmente son unos números impactantes y a mí me ha impresionado muchísimo lo poco que se ha escandalizado el mundo de la muerte de periodistas, que además son, según las leyes internacionales, personas protegidas en espacios de guerra o en espacios de conflicto o en espacios de violencia. Los periodistas en general, yo no sé si el público lo sabe, van con un chaleco que dice prensa, o sea, están identificados precisamente para protegerlos, y son justo estas personas a las que se ha disparado directamente para asesinarlos, no solamente los periodistas, sino que los camarógrafos, los asistentes, los hilas, ¿no? Entonces eso realmente es muy violento y esto tendría que tenernos a todos escandalizados. Sin embargo, incluso la prensa internacional ha mantenido silencio sobre estos números escandalosos, y escandalosos incluso en comparación con cualquier otro conflicto del siglo XX-XXI. Así que esa es una cuestión que a mí me tiene absolutamente espantada y horrorizada como periodista de formación que soy. Sí. En Chile realmente solo Daniel Jadwe, que yo sepa, y la gran Farideh Serán han levantado la voz, ¿no?, en defensa de esta situación. Y me preguntabas también por el mundo literario, ¿verdad? Exacto, César? el mundo intelectual, sí, literario, por supuesto. Bueno, a mí me ha pasado también experimentar una gran decepción con muchos de mis colegas, no todos, por supuesto, pero ha habido como un silencio, porque es incómodo hablar de una situación en la que decir defiendo la causa palestina se identifica como decir más o menos soy terrorista, porque esa es la manipulación que se ha hecho de la palabra palestina, ¿no? Entonces realmente mucha gente se ha acomodado ahí, se ha escudado, digamos, en el silencio, en vez de levantar la voz. Gente que para mí, de manera tal vez más impactante, se declara como persona de izquierda, se declara como persona que defiende los derechos humanos, y cuando se trata de los derechos humanos palestinos, de pronto un gran silencio. Esto lo he visto incluso también con mis compañeras escritoras feministas, que no han dicho ni mu, y a mí eso me parece muy doloroso. Entiendo además que esta es una manera de complicitar y de colaborar con la política cultural, no voy a poner esto entre comillas, del propio Estado de Israel, que a través de sus embajadas, cada vez que hay una actividad palestina o pro-palestina, hace su llamada
¿no? Y amenaza con escándalo, y entonces las propias instituciones también cancelan o empiezan a poner dificultades de difusión de las actividades culturales. A ti como intelectual, como escritora, como periodista, Lina Meruane, en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, ¿te parece que debe haber un boicot cultural hacia la potencia genocida que es Israel? Porque muchas veces reclaman y dicen, no, viene por ejemplo un festival de cine auspiciado por la Embajada de Israel o cualquier actividad claro. así. ¿Tú marcarías la diferencia entre que auspicie la embajada o no auspicie la Embajada de Israel para un acontecimiento intelectual israelí en Chile, por ejemplo? Lo que pasa con eso es que, claro, una de las políticas, de nuevo, culturales, entre comillas, de Israel es financiar ciertas actividades para limpiar su imagen. Entonces, por ejemplo, lo que se llama en inglés pink washing, que es la colaboración con, por ejemplo, festivales de cine queer, ¿no? Para hablar de un cierto progresismo, para apoyar las políticas disidentes. Lo que hace es como generar una buena imagen de un Israel progresista, abierto, en contra de las sociedades más conservadoras árabes, ¿no? Pero realmente que una institución cultural acepte esos fondos implica aceptar colaborar con esa lavada de imagen, esa limpieza de imagen de Israel. Entonces yo, hace ya muchos años, he adherido al boicot cultural, no voy a Israel, no hago actividades en Israel, no acepté publicar un libro en Israel, y no voy a universidades israelíes si es que me invitan. Me han invitado, por supuesto en el pasado, ya no me invita nadie, a hablar de estas cosas, pero bueno, en América Latina sí, pero no en otros lugares. Pero quiero decir que para mí ha sido importante manifestarme de las maneras que puedo, y una de esas es no colaborar con las instituciones israelíes. A uno no sé si se le sorprende. ¿Qué ves tú, Lina Meruane, en Palestina por Siempre, cuando, por ejemplo, las agrupaciones feministas en Chile no dicen nada respecto a todas las muertes y la forma de asesinar mujeres en Palestina, o los mismos periodistas que hoy día tienen un nombre, digamos, ganado en los medios de nuestro país, ¿no es cierto?, tampoco dicen nada? Absolutamente nada, porque yo estoy seguro que si esto fuera al revés, estuvieran matando así a personas de Israel, no me cabe la menor duda, porque uno conoce a las personas por su comportamiento, por su forma, etcétera, puede deducir alguna, dirían algo, pero acá no dicen nada de respecto a sus colegas palestinos y palestinas asesinados, no ocupan ni ese minuto final en algunos programas de televisión para decir, oye, quiero decir esto, nada, es miedo a perder la pega, porque hay gente que tiene nombre. Hay gente que tiene... Bueno, mira, para ser justa, sí ha habido gente que ha levantado la voz. De hecho, desde una colectiva de escritoras que se llama Ouch, autoras chilenas, y tiene eso una pequeña cruz de invitación a las no chilenas que viven en Chile. Uh-huh. Ha habido, digamos, manifestaciones, ha habido lecturas de poesía, todo esto en streaming, que lo que pasa es que, claro, se ve lo que se ve, ¿no? Y con su consiguiente debate, porque claro, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no también leemos poesía israelí por los secuestrados? Bueno, entonces eso ha sido también motivo de debate, pero digamos que hay sectores, por lo menos de mis agrupaciones feministas, en las que sí se ha levantado la voz y se han hecho cosas, pero cosas que son muy minoritarias y que de alguna manera no se traducen en digamos, manifestaciones permanentes, entonces a veces no se ven. Y también te quiero mencionar, César, que también ha habido gente que ha levantado la voz en espacios internacionales, como son los espacios de premiación. Te quiero dar un ejemplo. Alia Trabuco, la joven escritora chilena, recibió un premio recientemente en Francia, el premio Féminac, la primera vez que se lo dan a una autora latinoamericana, y en la ceremonia de recepción de ese premio, en el que le pidieron que hablara 5 minutos, o sea, es un discurso muy, muy corto, le dedicó un párrafo al silenciamiento del genocidio, en el que se atrevió a mencionar la palabra Palestina y la palabra genocidio en un par de ocasiones. Eso generó un rechazo muy, muy agresivo de parte, por un lado, del jurado y de mucha de la gente que estaba ahí.
Y yo pensaba, qué impresionante, porque este es el mundo cultural, no es el mundo político. O sea que incluso en el mundo cultural, por ejemplo, en el francés, le hicieron una especie de hielo después de esta ceremonia. Fue una cosa bastante tremenda, sobre la que Alia Trabuco escribió. Está publicado su texto, por eso no estoy contando nada de tipo privado. No doy cuenta cómo se enfrió la sala y cómo luego realmente el jurado ni siquiera se atrevió ni quiso saludarla, felicitarla, abrazarla. Imagínate. Y solo se le acercó un escritor irlandés, que es un país que de hecho ha apoyado mucho la causa palestina, que es Colm Toibin, que de hecho vivió en Chile una temporada durante la pandemia, y él, esto me lo contó más privadamente Alia, pero digamos que tampoco es un secreto, él se le acercó y dijo, bueno, si me quieren saludar a mí, él es muy famoso, muy conocido, muy respetado, si me quieren saludar a mí, tienen que acercarse a ti. Entonces se le puso al lado, y eso me pareció muy bello, ¿no? O sea que no todo el mundo cultural está callado. No, pero yo me refería, querida Lina Meruane, yo me refería básicamente, como tú escuchas radio, ¿no es cierto?, a los conductores de radio, periodistas, destacados periodistas de este país, quienes tienen tribuna en televisión. Me refería a ese tipo de medios, que ahí no se menciona nada, ni siquiera solidaridad con sus pares asesinados por la potencia ocupante de Palestina e Israel. Sí, bueno, eso la verdad es que ahí, mira, yo siempre pienso que como en el tiempo del Holocausto, la gente que sabe y no dice, pues lo tendrá que cargar en su conciencia. No puedo decirte más que eso. No, yo lo critico, lo lamento. Siempre llevo la palabra Palestina a todos los lugares a los que voy. Y siempre llamo a la gente a hacer lo mismo, pero cada uno tiene que lidiar con su propia conciencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nuestra invitada en Palestina por Siempre, Lina Meruane, tiene 3 títulos que tienen que ver precisamente con quien sufre hoy día, que es Palestina. Palestina en pedazos, Volverse Palestina y Palestina, por ejemplo. Están todos a la venta. Yo los he encontrado todos, fíjate, Lina. Mira, fíjate que Volverse Palestina dejó de circular porque se incluyó en Palestina en pedazos. Entonces, a veces la gente me escribe y me dice, no encuentro Volverse Palestina. Y yo digo, sí, es mejor que busques Palestina en pedazos, porque ese es el libro que, digamos, contiene las 3 partes. Es un libro más cerradito. Así que ese libro, Volverse Palestina, como te digo, está saliendo de circulación porque está la versión completa. Perfecto. ¿Y el Palestina, por ejemplo? Palestina, por ejemplo, es un ensayo lírico que es sobre los genocidios del siglo XX, en el que, por supuesto, se incluye de manera muy protagonista el genocidio palestino. También es una reflexión sobre cuál es el rol de los escritores y escritoras dentro de estos conflictos tan feroces. Y eso es un ensayo lírico que publicó Ediciones del Cardo. Es un libro chiquitito, como una plaqueta, un gran poema, que es también a la vez un ensayo. Eso está circulando, eso circula en Chile. No sé cuán fácil sea de conseguir, a lo mejor hay que encargarlo en las librerías, pero porque tú sabes que las librerías tienen los libros, los tienen y después se les acaban, después no los piden o no los reponen, etcétera. Pero debería estar, digamos, accesible, porque hay una reedición, o sea, ya está en la segunda edición. Entonces, Palestina en pedazos vamos a dejar, y Palestina, por ejemplo, para evitar problemas, ¿no es cierto? Eso sería. Sí. Y lo último, quiero que me acompañes, Lina Meruane, en la siguiente reflexión. No sé si te has fijado cómo, a propósito, muchos intelectuales y gente de otras áreas ponen el tema de Palestina como que esto comenzó el 7 de octubre y como que había que volver esto tiene que terminar para volver al 6 de octubre del año 2023. Si esto lleva desde el año 1948, ¿cómo no tener esa capacidad de análisis, me pregunto yo? ¿O tanto intereses de por medio? Bueno, lo que pasa es que, por un lado, la gente no necesariamente se informa bien. Por otro lado, también ha habido un silenciamiento de la situación que viven los palestinos, que viven desde el 48, desde la partición del 47 en realidad. Y lo que pasa es que también ha habido toda una sistemática cobertura en el sentido más literal de lo que pasa en la situación palestina. Entonces la gente, por un lado, no está muy informada,
el genocidio y la violencia israelí contra los palestinos ha sido acallada, entonces no ha llegado realmente a los titulares durante demasiado tiempo. Entonces cuando de pronto aparece, el efecto mediático es, parece que fuera que empezó todo el 7 de octubre, y ese también ha sido el discurso privilegiado por los medios occidentales. Entonces, claro, y ese es el discurso que ha exigido la propia Israel, cuando los periodistas han querido contextualizar. Entonces, claro, no es extraño que la gente no entienda que en realidad este es un fenómeno de muy larga data, que tiene que ver con la colonización y la ocupación de Palestina. Pero bueno, por eso estamos conversando, César, para aclararle a la gente que esto tiene un precedente histórico de violencia que aunque no justifica muertes, pues de alguna manera explica lo que está pasando. Muchísimas gracias, dicho a propósito de lo griego, a nuestro Premio Iberoamericano de Letras, José Donoso. Me refiero a la escritora y periodista que ha conversado con nosotros en Palestina por siempre, Lina Merguane. Gracias por tu compromiso, gracias por tu literatura, querida Lina. Toda nuestra ternura. Gracias a ti, querido César.